Bueno, en esta oportunidad les voy a explicar otro aspecto que forma parte de este periodo que es la segunda mitad del siglo XIX. Ya hemos visto que a lo largo de estos 50 años aproximadamente se van fortaleciendo estados que ya existían o que tal vez no, y hacen justamente su aparición cobrando mucha importancia en el concierto internacional. Pero, ¿qué estaba pasando también en este momento en el plano económico? Bueno, muy bien, nosotros sabemos que ya desde fines del siglo XVIII se había producido una revolución industrial en Inglaterra, proceso a través del cual Inglaterra se fortalece muchísimo y se convierte en el principal productor de manufacturas en el mundo. Bueno, como ya les he explicado en un video anterior, sabemos que en este momento otros países comienzan a tener el mismo propósito, lograr la industrialización. En este momento se da una segunda fase en este proceso de industrialización que va a continuar en verdad. Se habla de segunda fase, en algunos libros se puede leer segunda revolución industrial, pero muchos historiadores consideran que en realidad es un mismo proceso que cobra un estímulo muy importante hacia mediados del siglo XIX. ¿Qué fue lo que se modificó? Bueno, a ver, podemos hablar de la difusión del ferrocarril en distintos lugares del mundo y el activo comercio que esto generó. La utilización del transporte de ferrocarril abarataba y agilizaba el transporte de materias primas, con lo cual se terminaba de conformar una división internacional del trabajo donde claramente se establecían países industrializados, los países centrales, que básicamente van a ser los países europeos y Estados Unidos, y por el otro lado los países periféricos, que eran aquellos que aportaban las materias primas y que recibían capitales ingleses para la instalación de vías de ferrocarril que comunicaran los productos, las materias primas, hacia los puertos y de ahí se pudieran embarcar rumbo a los países o a los centros industriales. Bien, pero el ferrocarril no era algo que había nacido en este momento. El ferrocarril se fortalece. Pero lo que sí aparece en este momento y cobra muchísima fuerza y de hecho es tan importante que al día de hoy esto continúa siendo vigente. Aparecen nuevas fuentes de energía. ¿A qué fuentes de energía me refiero? Y bueno, hablamos de la electricidad como fuente de energía y de iluminación que va a reemplazar al antiguo carbón, ¿sí? El carbón, el vapor, esos van a ser fuentes de energía que no van a desaparecer, pero que sí van a ir siendo reemplazados. Y otra fuente de energía fundamental que hace su aparición en este momento va a ser el uso del petróleo. Cuando se descubre el uso del petróleo como fuente de energía, todo el mundo del transporte se va a ver realmente transformado notablemente. Bueno, muy bien. Entonces, la revolución industrial ve un nuevo proceso o un nuevo estímulo en esto y realmente se fortalecen mucho los países europeos y todos aquellos que tenían la industria como su principal sustento. Pero ¿qué otras cosas también avanzan? Bueno, avanzan las comunicaciones. Acá aparece el telégrafo como fuente digamos, de información que a través de un sistema de cables que podían colocarse debajo de los océanos, las comunicaciones podían hacerse a escala remota, ¿no es cierto? Y otra cosa que también va a cobrar muchísima importancia va a ser, en relación a esto, va a ser crucial,
va a ser el avance científico. Es decir, que muchas de estas innovaciones que se generan en esta segunda etapa de la revolución industrial son innovaciones tecnológicas. Es decir, que no son meramente nuevas técnicas de trabajo, sino que ya tienen una ciencia aplicada. ¿Sí? Este es el momento en el que la ciencia avanza también a pasos agigantados. La ciencia, por supuesto, venía trabajando y haciendo sus estudios desde muchísimo tiempo atrás, pero en este momento cobra muchísimo impulso. La ciencia positivista, esta ciencia que se basaba en el análisis de los hechos, es tan efectiva y genera tantos nuevos conocimientos y tantos avances que realmente el hombre, y sobre todo el hombre europeo, siente que el progreso es indefinido. Siente que no hay barreras para su desarrollo, pero también cree que el hombre europeo recibió algo así como un llamado a ser un hombre superior. Considera que de alguna manera el europeo es el hombre elegido para dominar la ciencia, para avanzar científica, pero también económicamente y políticamente, militarmente por sobre otros pueblos, ¿no es cierto? Es decir, este hombre se siente realmente muy optimista, siente que todo lo puede y por lo tanto no siente que de alguna manera sus decisiones pueden ser equivocadas o que podrían ser juzgadas como poco éticas, ¿no es cierto?, a la vista de otras culturas. ¿Por qué digo todo esto? El hombre de este periodo adhiere a algo que se denomina darwinismo social. Si ustedes recuerdan, Darwin era un científico, un biólogo del siglo XIX que de alguna manera explicaba la evolución de las especies a través de lo que él consideraba la supervivencia del más apto. Solo aquel que lograba adaptarse y transmitir a su descendencia estos avances podía continuar evolucionando, sobrevivir y volver a adaptarse a los permanentes cambios que podían generarse en el medio ambiente. Bueno, muy bien. Para estos hombres, los principios de Darwin regían, pero regían a escala social y científica. Ellos eran entonces los más aptos para el gobierno del mundo, para dominar el mundo. Bien, en todo este contexto entonces de un hombre tan optimista y tan desarrollado, si se quiere, porque realmente ha logrado tantos avances, y con una revolución industrial que continuaba su auge, aún así, en medio de toda esta situación, en el año 1873 se genera una crisis económica que hasta ese entonces no había tenido precedentes. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, pasó algo que más adelante va a pasar nuevamente en Estados Unidos en 1929, pero que ya había aparecido como un antecedente de esto en 1873. ¿Qué había pasado? Bueno, había habido una crisis digamos, de abastecimiento, pero no porque faltara el abastecimiento, sino porque al contrario había sobreabastecimiento. Había mucha más producción industrial que demanda. Las empresas fabricaban más productos de los que el mercado europeo y latinoamericano hasta ese momento podía consumir. Por lo tanto, esa situación donde hay tanta mercadería que no encuentra un mercado consumidor, ante esta situación los europeos tienen que encontrar una solución. Y esa solución los lleva a pensar en que era fundamental encontrar precisamente nuevos mercados consumidores a sus productos. Dado que tienen la producción
y que también tienen los mecanismos para llevar a cualquier lugar del mundo esos productos, entonces la solución era ocupar territorios, aunque fuesen lugares muy lejanos. ¿Para qué? Para abastecer de sus mercaderías y también obtener materias primas que les podían servir también para continuar con esa producción industrial. Esto es de alguna manera el nacimiento de un período en nuestra historia que nace justamente a partir de los primeros años de la década de 1870 y que se conoce con el nombre de imperialismo. Los países europeos entonces se lanzan a una aventura imperialista donde todos van a querer ocupar regiones en otros continentes. ¿Para qué? Para sentar su presencia, para dominar política, económica y culturalmente a sus poblaciones, para tener una ventaja económica en esa relación y para también demostrarle a esos otros países europeos quién era el país más poderoso. Es decir, que quien lograra demostrar su prestigio internacional y su preeminencia sobre otras regiones iba a gozar de mucho respeto. Esta situación que desemboca en una carrera imperialista por ver quién logra tener el más extenso imperio colonial y con los mejores recursos naturales que pudieran obtener, eso va a generar muchísimas tensiones entre los países europeos. Va a haber tensiones entre las poblaciones autóctonas de esos lugares con estos europeos que conquistan. Pero no se agotan ahí las tensiones. También hay competencia entre las naciones europeas. Bien, el imperialismo entonces es esta política expansionista que lleva adelante Europa desde 1870, 71, 72, 73 en adelante y que va a desembocar directamente en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Bien, cuando hablamos de un imperio colonial, entonces estamos hablando de un país que posee una política expansionista y de un imperio colonial que queda bajo su dominio. A partir de entonces se establece una relación bilateral donde por un lado tenemos a ese país expansionista que va a ser denominada la metrópoli y por el otro lado tenemos a esos territorios dominados que van a ser las colonias. Son como las dos caras de una moneda. Para que haya una metrópoli significa que hay una colonia y viceversa. ¿Quiénes van a ser los principales países imperialistas? Los dos más importantes, los que se lanzan en esta aventura, van a ser Inglaterra, que ya poseía muchos territorios coloniales en Asia, por ejemplo, la India, en África, ya tenía presencia en Egipto. Pero también acá aparece como secundando este proyecto Francia. Ya hemos visto que Napoleón III durante el Segundo Imperio había comenzado una política expansionista que va a continuarse durante la Tercera República. Obviamente no puede quedar atrás de esta política expansionista la naciente y tan pujante nación alemana. Por lo tanto, también Alemania se va a ver involucrada en esta carrera por ganar territorios. Pero todos, en realidad, todos los países de alguna manera estaban involucrados en esto. Como dijimos anteriormente, Rusia tenía ambiciones de llegar hasta las orillas del mar Mediterráneo, ocupando la zona de los Balcanes. Lo mismo pretendía el Imperio Austrohúngaro, en la misma región. Pero después también tenemos el deseo
de rememorar, ¿no es cierto?, la gloria del pasado, de lo que había sido el Imperio Romano. Italia, este también moderno país que se había unificado en 1871, paralelamente a Alemania, también intentaba ocupar regiones, sobre todo en África. Bueno, y podemos decir que todos los países, hubo colonias holandesas, hubo colonias portuguesas, españolas, pero en menor medida. Si hablamos de países imperialistas, los dos más importantes definitivamente fueron Inglaterra y Francia. Basta tomar un mapa del imperio colonial inglés y francés en África, por ejemplo, y vamos a notar que más del 80% del territorio estaba ocupado o por Francia o por Inglaterra, pero básicamente vamos a tener una enorme presencia de esos países. Por ejemplo, si uno observa, como dije, el mapa de África, de norte a sur, desde Egipto hasta Sudáfrica, teníamos presencia inglesa. Los franceses habían intentado algo parecido, el dominio no vertical sino horizontal. No lo habían conseguido porque se chocaban con los intereses ingleses, pero de alguna manera la presencia de estos países en África era enorme. Tal es así que en el año 1884 se reúne en Berlín un congreso. Ese congreso, llamado Congreso de Berlín, lo que hizo fue repartir entre los países que habían asistido territorios en África. Como muchas veces competían entre ellos por ver quién tenía mayor territorio, eso había generado tensiones. Entonces, habían intentado de alguna manera disipar esas tensiones repartiéndose el territorio armoniosamente. Pero África no era el único territorio en disputa. También tenían fuertes intereses en la región del sudeste asiático, el sur de China y todo ese archipiélago de miles de islas que forman parte del Pacífico. Esa región también estaba bajo dominio de distintos países europeos. La presencia británica, francesa, holandesa y alemana en la región era enorme. Por lo tanto, vamos a tener europeos que van a tener, por supuesto, su presencia en su continente, pero también en todos los demás. ¿Qué podían hacer los países o las poblaciones autóctonas de esas colonias? Y la verdad que muy poco. Se resistieron, por supuesto. Se resistieron de la forma que pudieron, pero en el plano armamentístico no podían competir con la fuerza europea. Por lo tanto, estos países llegaban, lograban la ocupación e inmediatamente dejaban a ejércitos de ocupación, pero también una enorme cantidad de funcionarios que eran como especies de virreyes, ¿sí? Bueno, de hecho, en el caso de Inglaterra, los gobernantes que dejaban en esos territorios muchas veces adoptaban el nombre de virrey, como por ejemplo en la India. Entonces, la verdad era que era muy difícil conseguir la emancipación de estas potencias europeas. En algunos casos, algunos funcionarios autóctonos de alguna manera lograron quedarse en el poder, pero bueno, de manera bastante fraudulenta, ¿no es cierto? Ganándose el rencor de sus conciudadanos que no aprobaban esto, ¿no es cierto? Es decir, ser colaboradores con el régimen usurpador, ¿no? Bueno, muy bien, ¿qué ventajas tenían los europeos de todo esto? Bueno, desde ya ventajas económicas, ¿sí? Como dije hace un ratito, vendían sus productos y compraban materias primas a un precio inigualable. En segundo lugar, ganaban territorio, espacio y poder, ¿sí? Y en tercer lugar, para ellos, de alguna manera, y como para autoconvencerse de que estas aventuras tenían un buen propósito y que no eran meramente el egoísmo de la obtención de riquezas y nada más,
Ellos estaban convencidos que, como dije hace un rato, eran los elegidos para llevar la civilización a los lugares donde todavía existía el mundo salvaje. Entonces, ellos creían que tenían derechos de ocupar y usurpar, porque junto con esta usurpación llevaban la civilización. Bien, ¿eso fue así? Bueno, definitivamente no, ¿sí? Lo único que podemos destacar que fue en beneficio de estos territorios es que junto con la llegada de los europeos muchas veces llegó también la ciencia y la medicina, por ejemplo en este momento el auge de las vacunas, que permitió que estas culturas aborígenes en algunos casos pudieran incorporar estos avances científicos y frenar la proliferación de ciertas enfermedades, ¿sí? Pero bueno, básicamente si uno hace la ecuación, claramente puede ver que los grandes beneficiados de todo esto fueron los países europeos. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Bueno, vamos a ver que no todo es tan fácil y tiene un final tan simple, sino que para los europeos esto va a va a ser el motor de enormes conflictos, ¿sí? Que van a desembocar, como dije hace un rato, en el estallido de una guerra, ¿sí? Hasta ese entonces sin precedentes. Bien, vamos a dejar acá y continuaremos en un próximo video.